¿Te has preguntado si es que existe otro mundo? Si es que hay vida después de la muerte. Eso mismo me preguntaba yo, una noche que estaba en mi cuarto mirando hacia el techo. Me preguntaba a mí mismo cómo sería la muerte. Yo había estudiado la carrera de forense y estaba acostumbrado al tema. Siempre estuve en contacto cercano, viendo muchos cuerpos fríos, pálidos, tétricos, lúgubres, cada uno con una historia catastrófica. Y fue precisamente esa noche en la cual me dirigí al trabajo a cubrir el turno nocturno. Como siempre, estaba sentado viendo los archivos. En aquel momento leía el de una mujer que había fallecido de un paro cardíaco, cuando de pronto sonó el conmutador. Y se dio el aviso de que un cuerpo vendría a la morgue. Pasó un rato, y fue entonces que llegó. Los ayudantes de la ambulancia bajaron el cuerpo. Este era el de un niño de 5 años. Tenía muchos golpes, y sus ojos estaban abiertos. Era algo que ya había visto antes. Sin embargo, algo no se sentía bien. Sentía que su mirada era escalofriante. Pero traté de no darle importancia, ya que eso era lo que hacía diario. Y esta, en apariencia, no era una situación que estuviera fuera de lo normal. Al menos, hasta ese momento. La ambulancia se retiró, y en ese momento me puse a trabajar con el cadáver. Comencé con la inspección. Le tomé las huellas dactilares para el informe. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que sus huellas parecían las de una persona adulta. Extrañado, volví a tomar un registro, y en aquella impresión volvió a salir lo mismo. Justifiqué todo en mi mente pensando que tal vez la máquina estaría dañada, así que dejé de tomarle las huellas y metí el cadáver a la bóveda. Me regresé a mi escritorio y me senté a llenar unos formularios. Pasó un rato, y ya para las 3 de la madrugada fue que me dieron ganas de ir al baño. Así que me levanté y salí de la morgue. Me encontraba caminando por el pasillo cuando de repente la energía eléctrica se cortó. Afortunadamente tenía mi teléfono celular conmigo, así que lo saqué y encendí la linterna de la cámara. Con él alumbré el pasillo. Cuando me di cuenta, me encontraba parado justo en la puerta del baño. Ahí dentro había una lámpara de emergencia, por lo cual, al observar la base de la puerta, me di cuenta que alcanzaba a verse un halo de luz. Solo que al ver con mayor detalle, pude notar que detrás de esta se alcanzaban a ver los pies descalzos de un hombre. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Quedé paralizado. Y no es que yo sea alguien temeroso, sino que simplemente eso era algo que no me esperaba. Algo que jamás me había sucedido. Yo me encontraba solo, y estaba seguro que no había nadie quien pudiera estar a esa hora dentro de aquel baño. Sin embargo, traté de recomponerme, y algo temeroso pregunté: ¿Quién está ahí? En ese momento, como si mi voz lo hubiera activado, la luz de todo el piso volvió a encenderse. Desesperado por toda aquella situación fue que empujé la puerta, y al abrirla me di cuenta que allí no había nadie. Pensé que todo aquello sería pura paranoia, así que traté de no darle importancia. Entré al baño, abrí la llave y comencé a lavarme las manos.
En ese momento alcé la mirada y observé a través del espejo. Ahí, detrás de mí, había una persona. Parpadeé y me tallé los ojos y pude distinguir con mayor precisión aquel cuerpo. Se trataba de alguien pequeño, de fisonomía angosta, muy parecido al cuerpo de un niño, pero extrañamente con facciones y rostro de una persona más adulta. Con voz temblorosa pregunté: ¿Quién eres? ¿A quién buscas? Aquel ser diminuto dio un paso hacia adelante, alzó el rostro y una ventisca comenzó a sentirse en el lugar. Fue entonces que aquel ser comenzó a hablar con una voz profunda. Quiero volver a vivir. Me quedé en silencio por unos segundos. Pasé saliva y con bastante dificultad intenté responder coherentemente. Creo que estoy equivocado. No creo ser la persona que... Y de pronto aquel ser me interrumpió con una respuesta firme. Te necesito. Necesito tu cuerpo. En ese momento no resistí más y salí corriendo a buscar ayuda. Corrí hacia el edificio de al lado. Allí había gente, algunos compañeros que yo conocía. Comencé a gritarles, a implorarles ayuda. Sin embargo, parecía que nadie me escuchaba. Desesperado salí al estacionamiento y busqué mi carro, pero no estaba ahí. Giré una y otra vez buscándolo por todos lados, cuando de pronto sentí un jalón en el pie y caí al suelo. Algo comenzó a arrastrarme por todo el lugar, llevándome de nuevo hacia la morgue. Al entrar, aquello comenzó a azotarme contra las paredes, jalándome por todo el pasillo, hasta que de pronto llegamos al baño, y ahí me empujó con fuerza contra la puerta. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Me traté de incorporar sosteniéndome del lavabo, pero de pronto algo me detuvo. Era aquel ser quien apareció frente a mí. Me tomó de los hombros y empujó mi cara bruscamente contra el espejo. Mi rostro estaba siendo apretado con fuerza hacia el vidrio, el cual inevitablemente comenzó a romperse. De mi mejilla comenzó a salir un hilo de sangre, y de pronto aquel espejo no resistió más y se reventó en 1000 pedazos, quedando todo en completo silencio. Habrían pasado tal vez unos cuantos minutos o unas horas. La verdad es que no sabría decir, pero fue hasta entonces que pude retomar mi conciencia. Abrí los ojos y estaba en un lugar completamente diferente. Se trataba de un lugar muy oscuro, con una bruma muy espesa por todas partes. Se escuchaban llantos, risas, gritos, lamentos. Todo a la vez. Eran miles de voces enloquecedoras y ecos por todas partes que no paraban. Yo temblaba de frío y de miedo. Sin embargo, hice todo lo que pude y comencé a caminar. Me adentré entre la espesura y comencé a distinguir formas. Vi a niños llorando, mujeres pidiendo ayuda, hombres lamentándose de dolor. Estaba encerrado en un lugar donde no había salida. Al darme cuenta de todo aquello, traté de alejarme lo más que pude. Troté por mucho tiempo, minutos, horas,
días, no sé cuánto, hasta que por fin pude llegar a un área despejada. Se trataba de un lugar vacío, con un poco más de claridad, y fue donde por fin volví a verlo. Ahí, en medio de todo aquel lugar, se encontraba el mismo niño del espejo. Lentamente comencé a caminar hacia él, y al tenerlo de frente, este lentamente alzó su rostro. Pero había algo extraño. Su rostro, a pesar de ser el mismo, reflejaba inocencia, y no esa madurez terrorífica que había visto antes. La tranquilidad y la confianza volvió a mí, y fue entonces que pude preguntar: ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Aquel niño extrañado entrecerró sus ojos, y fue entonces que me respondió con una voz muy suave: ¿quién eres? Yo me desconcerté un poco y pregunté de nuevo: ¿por qué quieres mi cuerpo? ¿Por qué me dijiste que querías mi cuerpo? Aquel niño simplemente bajó la cabeza y, lleno de un halo de tristeza, contestó mientras me daba la espalda y se sentaba en el piso: aquel que te pidió tu cuerpo también me lo pidió hace algún tiempo a mí. Y por lo que entiendo, ese cuerpo ahora ya no es tuyo. Lo mejor que podemos hacer es rogar porque alguien lo detenga, porque tanto tú como yo no tenemos otra opción más que seguir esperando en este lugar. En ese momento pregunté qué era ese lugar, y aquel niño respondió: aquí es donde las almas vienen a esperar. He visto a muchas llegar y a esas mismas partir. Pero si eres alguien igual a mí, si tú y yo somos iguales, si nuestras almas son iguales, no sé si habrá algún día, alguna forma en que alguien o algo nos ayude a poder irnos de aquí. En ese momento no dije más y me senté junto a él a esperar, ya que lamentablemente sabía perfectamente dónde estábamos. Y ese lugar es por donde todas las almas pasan, y solo unas cuantas como la mía o como la de este niño, jamás podrán salir de aquí. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.